Luego, entre los mismos médicos podemos tener algunas diferencias, pero significa que un grupo está mal, no simplemente que se pueda prestar a eso. Algo del tratamiento y una entidad muy importante en el contexto de epilepsia, que es el estatus epiléptico. Esa liga que están observando ahí, una página que constantemente se está actualizando, y en este escenario de la epilepsia, como en algunas otras entidades, y a diferencia muy frecuentes, así que les recomiendo que le echen un vistazo a la página, que la conozcan y de vez en cuando la consulten. Igualmente hay otra página de internet que es muy buena herramienta para los tratamientos. Lo vamos a ver igual. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar a definir la crisis, la convulsión. Cuando la palabra convulsión, eh, a veces podemos confundirla con seizure. En convulsión se traduce al inglés como convulsion. Difícilmente la van a encontrar porque no se usa ya casi. Y convulsión y convulsion, que es lo mismo, se refiere a cualquier tipo de crisis que tenga manifestaciones motoras. Esa es la regla. Necesita alguna situación motriz. Y crisis simplemente nos habla de un evento transitorio, de signos y síntomas, que manifiestan una, digamos, una cuestión anormal o actividad anormal cerebral. Y puede ser de cualidades motoras o sensitivas, de las dos. O incluso tener componentes un poquito más difíciles de encontrar, como sensación de miedo, de déjà vu. Eso también aplica como crisis. Hasta aquí va claro, ¿verdad? Muy importante el que sigue, epilepsia. Epilepsia no es una crisis. Todos los pacientes que sufren alguna crisis no significa que tengan epilepsia inmediatamente. Epilepsia se define como un trastorno caracterizado por la predisposición a tener algunas crisis con consecuencias cognitivas, comportamiento y demás. Esa es la epilepsia, y además, desde el punto de vista operativo, se requieren algunos criterios para poder definir epilepsia, de tal manera que es importante que empecemos a disociar las crisis de la epilepsia, que no son lo mismo. Vamos a ver ya en la cuestión práctica cómo nombrarlas de acuerdo a lo que manifiesta el paciente. Una crisis provocada es otro concepto interesante, porque se dice que la crisis, como lo observan aquí, es un evento transitorio de la manifestación de alguna cuestión anómala de la actividad cerebral. Cuando se habla de crisis provocada, se refiere realmente a que ya existe un diagnóstico identificable que genera crisis. Y aquí la crisis pasa a ser una manifestación o parte del espectro de manifestaciones de otras enfermedades. O sea, la crisis no es una enfermedad, es una manifestación, como la cefalea. Entonces, pudiéramos decir que tiene de semejanza lo siguiente. La cefalea, por ejemplo, por hipertensión endocraniana a causa de hidrocefalia o algún hematoma presente en la cavidad intracraneal, la cefalea es secundaria a eso. Aquí es igual. Lo mismo puede pasar con las crisis. Las crisis pueden ser secundarias o pueden ser, cuando se les dice provocadas, que se asocian a algún tipo de trastorno de estos, o bien pueden ser de forma espontánea, y es dudoso que realmente sea espontánea, sino que yo pienso que en realidad, si hay una patología de base, quizá muy pequeña, como en la membrana, en las proteínas de membrana, o alguna alteración en la transmisión de los neurotransmisores, pero no se ve a simple vista ni en los estudios de imagen, entonces se considera como algo espontáneo. En realidad no lo es. Sí hay una base estructural en algún sitio que está afectado, o con una base bioquímica, pero hay algo necesariamente que cause esto. Desde el punto de vista práctico, cuando no se encuentra nada se llama crisis, y cuando sí se conoce algún diagnóstico, crisis provocada. Ictal, la palabra ictal se refiere a todo lo relativo
a epilepsia. A veces lo pueden encontrar también en descripción del evento vascular cerebral. Aquí ahora fue el ictus, así dicen, pero propiamente hablando, estamos refiriéndonos a una crisis. Las manifestaciones motoras, todo lo que tenga que ver con una contracción muscular. Manifestaciones versivas, es el ejemplo de una rotación forzada, con vista forzada, parte del espectro de las manifestaciones motoras, involuntario totalmente. ¿Perdón? Es que eso lo tenía una cantante. Sí, eso lo tienen un montón de personas. Cuando les pasa alguien por al lado. Allá en la escuela por Una crisis versivas, pero acuerda que crisis son eventos transitorios. sí, estaba consciente. Ah, y se recuperó. Entonces no era una crisis versiva. No, Ah, bueno, nomás que quede claro, las crisis son transitorias. No se las deseo a nadie. Entonces, desviación forzada a algún lado de los ojos y cabeza. Crisis versiva. Espasmo mioclónico. Esto es como... Es un evento muy rápido. Es el equivalente a empujar algo así con la mano, de forma involuntaria totalmente. Automatismo. Movimientos más organizados sin ningún propósito que el paciente los hace de forma inconsciente. Puede confundir al evaluador o al clínico. Crisis gelásticas, como la de la doctora. Risas así incontrolables, espontáneas, mire. Ahí está. Y las dacrísticas, es el llanto. Dacrísticas. Ya están. Ay, ¿te estoy tocando? ¿No alcanzas a ver? Doctor, entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede diferenciar así como el espasmo mioclónico de un automatismo? El espasmo mioclónico es un evento súper rápido. Mira, es como empujar algo así y ya. El automatismo puede ser un grupo muscular y puede ser puede variar, depende de qué grupo de músculos. El más frecuente de todos son los automatismos orales, como si se pusieran a masticar. Así, están platicando y se empiezan así. Es un automatismo. Y duran un rato, 10 segundos, 15. El otro dura un segundo, o aquí dice 100 milisegundos. Esa es una diferencia clínicamente entre uno y otro. Con la pura duración tienes. Y el espasmo mioclónico suele ser en extremidades superiores, y el otro en la boca. Pero también en extremidad superior puede haber el automatismo. Se pongan a hacer así y no se den cuenta. Crisis sensitivas abarca toda la cuestión sensorial, o sea, visual, auditiva, olfatoria, gustativa y demás. Y somatosensoriales, por supuesto. Y esos pacientes dicen que repentinamente sienten parestesias en una extremidad. Y que hay un fenómeno que a veces se puede asociar, que se llama marcha jacksoniana. La marcha jacksoniana se puede asociar a la cuestión sensitiva y a la motriz. ¿Y qué quiere decir? Que el sitio de descarga, por ejemplo, si es en el giro precentral, que sería motriz, empieza en un sitio, por decirlo, a nivel de la extremidad inferior, o sea, casi en el vértex, y gradualmente las descargas se van extendiendo hacia abajo y van agarrando mayor parte del cuerpo. Entonces, eso se traduce en que empieza a tener movimiento en la pierna y va ascendiendo el movimiento luego al tronco y luego al brazo. Es una marcha jacksoniana. O con la sensibilidad también. O sea, está de manera No tiene orden, solamente se desprende una actividad más amplia de un sitio en particular. Y con las parestesias, por ejemplo, es que empieza en los dedos y luego es la mano, luego el brazo, bueno, el antebrazo, luego el brazo y luego el hombro. Ese es un patrón de marcha accionada. Ahora, ahí está, la famosa convulsión.
Crisis asociada a manifestaciones motoras, nada más. Entonces, que quede claro que entendiendo ese concepto, tenemos muchas crisis que no son motoras, solamente una parte son motoras. Entonces, un paciente puede estar en una crisis y uno no se da cuenta, y a salvo que él te lo diga. El problema es cuando los pacientes están, cuando están en terapia intensiva con un tubo que lo están despertando y tiene crisis, nadie se da cuenta, no despiertan. Y hay que buscar esto, cómo se podría diagnosticar una crisis no convulsiva. Porque no hay afectación motora. Pero ¿cómo la puedes diagnosticar? Entonces un tipo ahí en una camilla así, con los ojos cerrados sin moverse. El electroencefalograma en este tema de las crisis es la base del análisis de este tipo de cosas. Siempre se debe de evaluar con un electroencefalograma. Es muy importante las dos, la clínica y el electroencefalograma juntos. Ahorita vamos a ver cómo y por qué. Bueno, aquí ya lo dijimos. Una crisis no convulsiva, manifestaciones motoras asociadas, y puede generar un estado epiléptico no convulsivo. El estado epiléptico, asócienlo, cualquier crisis que se prolongue más de 5 minutos. Antes eran 30 minutos, pero son muy dañinas, y una crisis que no ceda en ese tiempo ya empieza a dejar secuelas, secuelas sistémicas y secuelas cerebrales, incluso muerte de neuronas, cuando no se controlan a tiempo. El gran mal es un concepto antiguo que se refiere a las crisis motoras tónico-clónico generalizadas. ¿Qué significa tónico-clónico? Tónico-clónico es una secuencia de manifestaciones motoras. La fase tónica es cuando se ponen así, todos rígidos. Clonus es cuando empiezan a hacer esto. Generalizado porque es todo el cuerpo. No es que vaya mezclado el tónico con lo clónico. Primero es la fase tónica y luego es la fase clónica. Porque hay crisis tónicas puras y crisis clónicas puras también. El petit mal es una crisis de ausencia. Conceptos antiguos. Estos ya no se usan, se utilizan estas definiciones, pero por ahí a lo mejor quizá alguien con más edad se los pueda referir y ustedes ya van a saber de qué les están hablando. Las crisis de ausencia pueden variar, pueden ser episodios muy rápidos, casi imperceptibles. Vamos a ver unos ejemplos. No, también adultos. Sí. Pueden ser eventos muy rápidos, imperceptibles, o pueden durar un poco más. Prácticamente los pacientes aquí no pierden el tono ni la postura, se mantienen erguidos. Por ejemplo, esto que acabo de hacer puede ser una crisis de ausencia. Así rápidas son. Pueden hacer automatismos también. Sí, y seguir caminando 2, 3 pasos y volver en sí, así, porque pueden tener automatismo. Y si duran más tiempo, el automatismo o el equilibrio se empieza a perder y ya es más notorio. Pero cuando duran muy poquito tiempo, pasan casi imperceptibles. Ellos se dan cuenta, sienten que de repente avanzaron 3 pasos más y no los percibieron, porque dejan de estar conscientes, como son crisis generalizadas. Como si avanzaran así de repente 3 segundos que no tienen registrados, lo que dure la crisis. Fenómenos experimentados, tal cual está en la traducción, seguramente está mal, pero se refiere a otro tipo de manifestaciones que se asocian a la cuestión de ilusión, sensación de familia, tristeza, déjà vu, miedo. Sensación de familia es déjà vu, como que ya lo vivieron, a eso se refiere. Tristeza y demás. Entonces, fíjense bien que las crisis abarcan un espectro importante de manifestaciones clínicas, no solamente es lo motriz, que es muy importante. Y las crisis no significa epilepsia, para que, encima que la palabra epilepsia en la sociedad está muy satanizada, ustedes le dicen a un paciente que tiene epilepsia, él se anda
tirando por la ventana. Cuando ni siquiera le entiende bien lo que tiene, claro, ustedes explíquenle que no es para tanto, que se relaje. Mientras no sea por un glioblastoma, la epilepsia, pues todo lo demás está bien. Fenómenos autonómicos, piloerección, náusea, vómito, palpitaciones, todo lo que tenga que ver con el sistema autónomo también puede ser una manifestación de alguna crisis. ¿Dudas hasta aquí? Sí, en el caso de una crisis docente, ¿cómo podemos distinguirlo de un síncope? El síncope se caracteriza, el síncope en el término coloquial es desmayo, hay pérdida de tono. Y el desmayo, dependiendo, o sea, si es de origen cardiogénico o hemodinámico, también varía un poco, porque a veces los pacientes tienen oportunidad de, salvo que tenga también síntomas premonitores en la crisis, si no los tiene, en el síncope digamos que empiezan con síntomas de bajo gasto, o sea, con borrosa o visión nublada, con palpitaciones, sudoración fría, y se dan cuenta. Cuando tienen un evento de hipotensión, por ejemplo, la hipotensión ortostática, que seguramente todos los han experimentado, es porque se levantan rápido y deja de llegar sangre al cerebro como lo estaba haciendo y ustedes lo perciben. Y se pueden quedar quietos y se recuperan o van y se sientan, pero no se van de golpe para abajo. Con esos elementos clínicos te puedes orientar. De todas maneras, el gol estándar del análisis de las crisis convulsivas es el videoelectroencefalograma. Se puede también, bueno, confundir los síntomas de bajo gasto con el ahora que se presenta en algunas crisis. Sí. De hecho, antes de querer clasificar algún tipo de crisis, tiene que pensar en los diagnósticos diferenciales. Y son muchos diagnósticos diferenciales. Pero con alguna orientación clínica y con el videoelectroencefalograma, es que el electroencefalograma siempre debe ser interpretado como debe ser correlacionado con la clínica. Y como el electrocardiograma, que esos pacientes a veces tienen arritmias, a veces tienen a veces una vez al día, por ejemplo. Si tú tomas un trazo y no lo encuentras, la arritmia no quiere decir que no la tenga. Quiere decir que en esos 5 segundos de trazo no la encontraron. Por eso los electroencefalogramas pueden ser estudios que duren a lo mejor 1 hora y no aparezca ninguna crisis. Por eso los mejores son esos estudios que duran 24 horas, como el Holter. Acá sería el equivalente. Un electroencefalograma de 24 horas con video. Porque uno tiene que estar viendo uno ve el trazo y observa qué le está sucediendo al paciente mientras aparecen todas las manifestaciones en el electroencefalograma. Que se quede, y así puedes diagnosticar o diferenciar muy bien una de otra, porque en el síncope no aparecen esos trazos característicos. Una duda. ¿Las crisis sensitivas se podrían confundir con una alucinación? Sí, tiene, nomás que una alucinación no tiene un patrón electroencefalográfico como las crisis. Por eso los puedes distinguir. Por eso es tan importante el video electroencefalograma. Con la clínica te puedes confundir muy fácil. Sobre todo cuando se habla, y por ejemplo, yo cité algunos ejemplos aquí de generalizadas. En todas las generalizadas se pierde la conciencia. Dejan de percibir, pero están las generalizadas y las focales. Las focales no se pierde la conciencia y los pacientes se dan cuenta de lo que les ocurre. ¿Vale? Las focales, digamos que lo vamos a ver, pero puede haber de dos tipos, con pérdida o no del estado de conciencia, y si es sin pérdida, tú te das cuenta que el reloj se está moviendo así solito y hasta lo quieres agarrar para controlarlo. Eres consciente de todo lo que ocurre. Sí se puede confundir con una alucinación, claro, es un diagnóstico diferencial. Ahora, clasificación. Discuto lo que estamos comentando. Antes de hablar de una crisis, hay que ir a descartar lo otro. Esto lo hacemos con apoyo del video electroencefalograma. Clínicamente a veces es muy difícil. Simplemente, ahí está, el síncope vasovagal.
es una muy importante, y todas tienen que ver con bajo gasto o con alguna situación metabólica cerebral. Yo aquí les puse 4 ejemplos, la lista es como de 10. Les voy a poner la página para que luego les echen un ojo. No vamos a hablar de todas ellas, pero se pueden confundir con crisis, todas estas. Trastornos del comportamiento. Estas dos, por ejemplo, estas suelen ser más en niños. Y puede confundirse, por ejemplo, si fuera con la imaginación eidética, son alucinaciones donde el niño platica con seres que no existen, y pudiera también confundirse con esquizofrenia, con un trastorno parecido. O pudiera ser una manifestación visual alucinatoria de una crisis. Los terrores nocturnos también pueden entrar en diagnóstico. No lo encontré propiamente, pero estará interesante porque los terrores ocurren durante el sueño. En todo caso, no lo encontré como diferencial, pero lo vamos a checar, ¿te parece? Los que yo encontré asociados o de origen psiquiátrico, que pudiera ser una patología psiquiátrica esa, son mientras el paciente está despierto. Y serían estos ejemplos, pero lo podemos revisar a ver si por ahí está. Igual, todos los diferenciales los podemos encontrar en la liga que les presenté al principio. Doctor, ¿qué es espasmo del sollozo? El espasmo del sollozo son manifestaciones de bebés. Se llama sollozo porque ocurre cuando están llorando, están, digamos que con una tasa metabólica un poco alta por el llanto, tienen un episodio de hipoperfusión y durante el llanto se ponen rígidos y se vuelven a relajar. Por eso se llama del sollozo, porque es durante el llanto. Por ejemplo, trastornos paroxísticos del movimiento como los tics. Esos pacientes que de repente mueven el brazo o están así, se puede confundir con una crisis focal motora. Estereotipias con los automatismos y disinesia paroxística cinesigénica, así cosas medio raras. Esto quiere decir que con algún tipo de movimiento esos pacientes empiezan a moverse de forma involuntaria y duran un poco de tiempo y se relajan. ¿Cómo se llama? Disinesia paroxística cinesigénica. Son cosas así extremadamente raras. Se distinguen con un electroencefalograma otra vez, porque es fácilmente confundible con una crisis focal. Con la semiología te orienta, pero la certeza es con electroencefalografía. Por ejemplo, la migraña con aura visual, sabemos que hay migrañas que tienen trastornos visuales y también crisis que son visuales. La diferencia clínica es que en la migraña no tendría ese tipo de descargas y aparte que si fuese una crisis, al menos de características típicas, no tendría cefalea después de la alucinación y aquí sí. Parasomnias. Mira, es justo lo que preguntabas. No están los terrores, pero bueno, sí hay asociados al sueño. Igual ahorita los revisamos de todas maneras. Y bueno, esto es relativo a algunos diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta. Y en esta imagen, no es para que la memoricen, es solamente para observar cómo se distribuye la colocación de las derivaciones para hacer electroencefalogramas. Del lado derecho, bueno, tenemos letras. Las letras quiere decir que son derivaciones frontales, centrales, parietales, temporales y occipitales. Del lado derecho se usan números pares, del lado izquierdo impares, y en el centro se utilizan zetas. Esto hay que extrapolarlo a la hojita que tenemos aquí. Entonces sabemos que se trata, por ejemplo, de un electrodo central en la región frontal, en otro central en la región del vértex, región central propiamente, parietal central, y tenemos occipital derecho, temporal derecho también, de acuerdo a si es par o impar, frontal izquierdo, por ejemplo, frontal izquierdo.
No vamos a revisar mucho detalle el patrón de las ondas, pero más o menos identifiquen que existen estos y más o menos cómo es un electroencefalograma con una persona sana. Hay diferentes tipos de ondas en un individuo sano, de acuerdo a su estado de alerta. Si ven, aquí lo podemos definir a través de la amplitud de las ondas y la frecuencia. Cuando los pacientes están alertas, tenemos ondas de alta frecuencia y baja amplitud. Y conforme el estado de conciencia empieza a disminuir gradualmente, tenemos ondas muy amplias, pero de baja frecuencia. Esto generalmente se tendría que ver de forma equivalente a esta, es decir, sí tenemos esa variedad de ondas, pero están homogéneas. Eso es algo importante. Cuando tenemos descargas en algún sitio, algunos trazos en algunas derivaciones se alteran y el resto continúan homogéneas, o al menos parecidas. Eso es lo que podremos así destacar a grandes rasgos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el gold standard para identificar tipo de crisis. Bei den Patienten wird zugleich mit einer Wiederaufnahme auch ein TEEG abgeleitet. Si ven, son muy homogéneas entre ellas, todas esas ondas, y corresponden, puede haber alguna diferencia entre ellas, pero todas están dentro de los parámetros normales. Así a ojo de buen cubero, por supuesto. Musik unterbraucht. Plötzlich verändert sich sein Verhalten. Mit auffällig blickt nach links oben und im EEG zeigt sich über alle Ableitungen eine Anomalie. Es sind Spikes und Waves, Spitzenpotenziale, also eine epileptische generalisierte Entladung. Por ejemplo, es claro que eso no es ficticio, ¿verdad? Porque pudiera ser ficticio también con otros trastornos psiquiátricos, pero aquí tiene la evidencia de que sí tiene una actividad totalmente desorganizada en el electroencefalograma. Eso es una fase tónica. Zunehmend Zuckungen. Auf die tonische Phase ist jetzt auch die klonische Phase gefolgt. Es ist dieser typische Grand Mal-Anfang. Die Zuckungen sind rhythmisch. Der ganze Körper ist verkrampft. Die Zuckungen werden langsamer. Das EEG zeigt weiterhin Veränderungen, die auch weniger heftig sind, auch die Artefakte. Es la fase clónica. Es una crisis generalizada, crónico-clónica, con un videoelectroencefalograma que es correspondiente porque todas las derivaciones sufren algún tipo de alteración. Es sind geringer, der ganze Anfall dauert ungefähr eine halbe Minute. Am Schluss eine Erschöpfungsphase. Así como vamos a ver cómo se corrige el electroencefalograma un poco. Así, después de una crisis, nosotros denominamos periodo posictal cuando finaliza. Aquí, sin embargo, hay algún tipo de descarga todavía, pero los periodos posictales, una vez que esto se corrigió, se caracterizan por cansancio o somnolencia inclusive, y es variable. Estos pacientes pueden durar a lo mejor dormidos unas 3-4 horas, pero si los estimulan, los despiertas y se vuelven a dormir. Es propio de que se comporten así, no quiere decir que estén sufriendo crisis o que continúen con una crisis. Si fuera así, no podrían responder. Ese es el evento posictal y les digo, puede ser variable, puede durar muchas horas. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, la crisis, aunque la crisis es una, puede ser, no, perdón, puede ser una crisis. Vamos para allá, para la definición de epilepsia. Okay. Bueno, entonces,
Lo primero que hay que hacer primero es pasar por el filtro de los diagnósticos diferenciales. Y ya una vez que no hay ninguno de ellos, se podrá pensar en ir de... Vamos a ver este cuadro azul por lo pronto nada más. Tipos de crisis. Este cuadro es sacado de un artículo de la ILAE. La ILAE es una organización que se llama International League Against Epilepsy. Es probablemente la número 1 del mundo. Desconozco por qué un cuadro tan bien elaborado, pero es lo que ellos tienen. Y ellos, tratando de simplificar las cosas, a pesar de que hay muchos epileptólogos que están un poco inconformes con la última publicación que es esta, ellos primero se centran en definir el tipo de crisis. Y en este caso en particular se refiere a cómo inicia la crisis. Porque las crisis pueden evolucionar durante su desarrollo. ¿Cómo inicia? Si es inicio focal, inicio generalizado o no se conoce cómo inicia la crisis. Vamos a ver qué características hay primero de estas. Primero, si se fijan, es definir la crisis. No estamos hablando todavía de epilepsia, estamos hablando de las puras crisis. Si es inicio focal, identificar si hay o no conciencia alterada o preservada. Identificar, en realidad, en la práctica, primero es ver qué tipo de síntoma pudiera corresponder, y son estos de aquí. Si es un síntoma no motor o un síntoma motor. De entrada, las generalizadas nunca tienen preservación de la conciencia. Considérenlo. Y volvemos a las focales. Entonces, las de inicio focal, o son de manifestaciones motoras o no. Entre ellas los automatismos, las manifestaciones atónicas, donde se pierde el tono de una extremidad, cuando se trata de focales, por supuesto. Las clónicas, movimiento repetitivo involuntario, espasmo epiléptico. El espasmo epiléptico es como un individuo queriendo hacer un abdominal mal hecho muy rápido. Hacen así y se relajan. Así de sencillo. Hipercinética, movimiento involuntario rápido. Mioclonía sería el equivalente a mover por involuntario la extremidad superior. Y las tónicas que quedan rígidos. Si está esto en una extremidad y está preservada la conciencia, podemos decir que es una crisis focal motora con la conciencia preservada. Si ocurre esto y se pierde el estado de conciencia y no hay otra manifestación asociada, podemos decir que es focal con pérdida o con conciencia alterada. Y las otras manifestaciones que él mismo te puede referir son las autonómicas, o que el testigo puede referir también en caso de las cognitivas. De focal puede progresar a generalizada. En este caso, cuando se habla de la cuestión motriz, puede empezar con un síntoma en un brazo y a nivel cerebral, esa actividad eléctrica propagarse a los dos hemisferios. Y finalmente, en la cuestión clínica se expresaría como una forma bilateral, tónico-clónica, si tiene progreso. Entonces, para términos prácticos, cuando se evalúa una crisis, un fenómeno de este tipo paroxístico, es decir, repentino, transitorio, pasamos por los diferenciales. Si sugiere que esto sea un trastorno de crisis, la clasificamos. Si corresponde a un síntoma con preservación del estado de conciencia, es obligado focal, no existen generalizadas con las características. Si no, hay que ver entre una focal con conciencia alterada o una generalizada. La orientación o la va a dar la distribución anatómica de los síntomas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estas crisis. Una vez identificada la crisis, hay que ver o hay que investigar la causa, como en las cefaleas. Ya más o menos tenemos cómo se comporta clínicamente una cefalea y hay que ver si la cefalea es de origen estructural por alguna cuestión que aumente la presión en el cráneo. En este caso sería, por ejemplo, de una cicatriz en la corteza, de la presencia de un tumor, una meningitis, una enfermedad por ahí desmelinizante, puede ser un diagnóstico diferencial también, un traumatismo.
En fin, hay que buscar la causa. Si uno no encuentra la causa, entonces, o consideramos que son no provocadas, o sea, sin causas, podemos irnos a esta definición de epilepsia. Ahora sí, para poder hablar de epilepsia. Pero eso lo vemos ahorita que regresen de su receso. Doctor, Sí. ¿qué es que creo que era tortícolis paroxística y algo más? Ah, de los diferenciales. Ajá. ¿Qué es? Son una infinidad de los diagnósticos diferenciales. A ver. Sería el equivalente, mira, ya está por acá. Tortícolis paroxística benigna. Cuando se habla de paroxismo, se habla de síntomas repentinos. Y la tortícolis es una torsión de los músculos o de la musculatura del cuello. Benigna porque no tiene una base de una patología que impacte en la mortalidad, un tumor o una malformación vascular. Entonces estamos hablando de un fenómeno repentino, transitorio, que hace que rote la cabeza, pero no tiene una base detectable en electroencefalografía. Y se puede distinguir, se puede confundir con una crisis versiva, en donde es una crisis motora en realidad, pero de la musculatura axial. Digamos que ese es el diferencial porque tiene tratamientos muy diferentes. No sé si era tu pregunta. Sí, O ya sé. sea, los diferentes siempre se van a tratar con el electroencefalograma. Te puedes orientar con la clínica, pero el estudio así estándar es el electroencefalograma porque estás demostrando actividad eléctrica totalmente aberrante o anómala. Y eso es la definición de una crisis. Si nos vamos a la definición, por ejemplo, aquí está. Es signos y síntomas de actividad anormal, o sea, eso lo observas, pero la base es hipersincronía cerebral y eso no se puede ver más que con el electroencefalograma. Por eso la valoración debe de ser con electroencefalografía.